Amado Dios y Padre eterno, gracias por tu inmenso amor hacia nosotros. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabías que un ocultista de renombre mundial predijo una vez que para el año 2025 una misteriosa jerarquía espiritual tomaría el control de los asuntos mundiales? Esta jerarquía, según ella, influiría en el gobierno mundial tan profundamente que las estructuras mismas de nuestra realidad cambiaría. Sus escritos, llenos de reflexiones esotéricas y predicciones escalofriantes, son los que rigen a una organización tan importante como las Naciones Unidas. Ahora, considere la posibilidad de que la entidad misma en la política global está influenciada por fuerzas más allá de la comprensión humana, fuerzas sobre la cual la Biblia nos advierte. Helena Blavatsky, una mujer cuyo trabajo fue en el siglo XIX, dio origen a lo que ahora se conoce como el movimiento de la nueva era. En la superficie, sus enseñanzas parecen ser una búsqueda de la iluminación, una búsqueda de un conocimiento superior, pero debajo de la fachada brillante se esconde algo mucho más siniestro, una conexión con los llamados maestros ascendidos, seres espirituales que, según ella, ofrecían sabiduría más allá de la comprensión humana. Sin embargo, estas entidades, lejos de ser benévolas, llevan las marcas de la rebelión contra el creador de todas las cosas. Los escritos de Blavatsky abren puertas, y no es casualidad que el Papa haya abierto 5 puertas para el jubileo 2025, puertas que deberían haber permanecido cerradas. El Papa ha hecho algo sin precedentes. En este año santo, el año del jubileo que acaba de empezar, ha abierto una segunda puerta santa en una cárcel de Roma. Dice que quiere llevar esperanza a los presos porque atravesando esa puerta podrán obtener el perdón de sus pecados. Ma ho voluto che la seconda porta santa. He querido que la segunda puerta santa fuese aquí, en una cárcel. Lo decía el Papa Francisco a su llegada a la prisión de Rebibbia. Esta vez, y pese a sus problemas de movilidad, la ha cruzado a pie. Un gesto simbólico también por el hecho de que Italia es uno de los países europeos con mayor masificación carcelaria y este año se ha marcado un récord de suicidios, 88 presos. El Papa les ha llevado hoy un mensaje de esperanza. Non perdere la speranza, questo è il messaggio che voglio darvi. Y hoy, que es fiesta en Italia, San Esteban, el primer mártir del cristianismo, los alrededores del Vaticano son un continuo ir y venir de curiosos, de turistas y sobre todo de peregrinos, entre fuertes medidas de seguridad. Noi siamo una familia. Muchos vienen en familia, como estos que han llegado de Sicilia, o esta señora que acompaña a parientes venidos de Londres, atraídos, confiesa, por el perdón de los pecados. Porque ci toglie tutti i peccati. 2025 será un año de muchas pérdidas humanas. Isaías 60, verso 2 dice: Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. El espiritismo cubrió la sociedad sutilmente, como una sombra arrastrándose sobre un paisaje al anochecer. El espiritismo se cubrió con nombres intelectuales y pronto se convirtió en la base de las prácticas que alejaron los corazones de la verdad de Dios. La vieja mentira de la serpiente en el Edén está susurrando hoy de nuevo: seréis como dioses y no moriréis. ¿Podría esta sabiduría superior ser otra cosa que el mismo engaño antiguo cuidadosamente reempaquetado para una era moderna? Su influencia se extendió más allá de su vida, llevada adelante por Alice Bailey, su ferviente seguidora. Los escritos de Bailey no son las reflexiones de un místico distante, son escalofriantes predicciones que afirman trazar el futuro humano. Su visión era clara. Una jerarquía espiritual un día se revelaría abiertamente reclamando su lugar de poder sobre los asuntos mundiales. Todo esto se cumpliría en 2025. Con una confianza inquietante describió a estas entidades como parte de un gran movimiento que obligaría a la humanidad a abrazar un orden global uniéndose bajo un solo líder, uno al que comparó con una figura mesiánica. Pero para aquellos que conocen la palabra de Dios, esta figura lleva las marcas inconfundibles del anticristo, Satanás haciéndose pasar por Jesucristo,
Alice Bailey, cuyos escritos estaban impregnados de enseñanzas esotéricas y jerarquías espirituales. Su libro, La externalización de la jerarquía, habla de un tiempo venidero en el que fuerzas ocultas se manifestarán abiertamente y remodelarán el gobierno y la fe por igual. No es casualidad que veamos todos estos supuestos drones que los radares del ejército de los Estados Unidos no pueden detectar. No lo detectan porque son demonios. Las cosas espirituales deben verse de maneras espirituales. Son espíritus en las regiones celestes. Su visión se alinea incómodamente bien con la profecía bíblica. Bailey describió entidades espirituales que llamó la jerarquía, que según ella surgiría a medida de que la humanidad estuviera preparada para recibirlo. En 1 de Timoteo 4:1, Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Estamos viendo esto con todas las iglesias apostatando, principalmente de sus líderes, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aunque desde una perspectiva cristiana, estas entidades tienen un parecido sorprendente con las fuerzas demoníacas. La Biblia advierte en 2 de Tesalonicenses 2:9 que viene aquel cuya venida es obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos. La influencia de Bailey dentro de instituciones globalistas como las Naciones Unidas plantea preguntas inquietantes. ¿Podrían las políticas promovidas bajo la bandera de las Naciones Unidas tener raíces en algo mucho más siniestro? La Biblia nos enseña que el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz, 2 de Corintios 11:14. ¿Y qué mejor disfraz que los esfuerzos humanitarios camuflajeados en nobles intenciones? Es muy fácil engañar a alguien ayudando a los niños y supuestamente a la humanidad. El trabajo de Bailey no se relega a estanterías polvorientas, vive en instituciones con influencia global. Entre ellas está Lucis Trust, una organización que ella fundó originalmente llamada Lucifer Publishing Company, un nombre que revela mucho. El fideicomiso está profundamente alineado con las enseñanzas de Bailey y está asociado con las Naciones Unidas, una entidad considerada por muchos como un faro de esperanza y paz. Pero cuán inquietante es la idea de que una organización que moldea políticas que afectan a miles de millones puede estar influenciada por el mismo Satanás, por filosofías arraigadas en lo oculto. Ella habló de crisis inminentes que llevarían a la humanidad a reconocer la necesidad de un nuevo orden mundial. Afirmó que estas crisis no eran aleatorias, sino pasos necesarios para preparar al mundo para el surgimiento de un nuevo líder. Todas estas crisis que vemos, incluyendo la del 2020, han sido planeadas. Llamó a este proceso la etapa del precursor, un tiempo de preparación y prueba destinado a revelar la preparación de la humanidad para lo que se avecina. El lenguaje que usó es inequívocamente espiritual, pero muy alejado de la verdad de la palabra de Dios. Bailey describió las fuerzas demoníacas como si fueran guías buenos que trabajan a través de iniciados y maestros para lograr esta gran transformación. Los iniciados son los cantantes, deportistas y políticos y muchos otros que mantienen a la humanidad distraída, entretenidas en su mundo.
Los maestros son los masones de alto grado, sociedades secretas y su sede principal, el Vaticano, donde Satanás le dio su poder y su asiento a la bestia. Escribió que sus planes, originalmente previstos para siglos en el futuro, se habían acelerado debido a la inesperada preparación de la humanidad. En el año 2025, ella y muchas profecías, en especial la de los mayas y los escritos del Mar Muerto, dicen que marcará un punto de inflexión, la Asamblea General de la Jerarquía, una reunión de estas entidades para poner en marcha sus planes. La Biblia nos advierte de tales esquemas. Habla de Satanás como un engañador que se disfraza de ángel de luz. Qué apropiado entonces que la jerarquía espiritual de Bailey se alinee con esta descripción. El enemigo no viene abiertamente con cadenas y sombras y cachos, viene con promesas de iluminación, con unidad de progreso, pero su objetivo final es el mismo que siempre ha sido: llevarse todo lo que él pueda porque sabe que le queda poco tiempo, y alejar la humanidad del verdadero Dios y acercarla a un falso, donde el mismo Satanás va a imitar a Jesús. Los escritos de Bailey están plagados de frases que hacen eco de este engaño. Ella describió el logo planetario, un término que se usa para referirse a Satanás como si fuera una figura de autoridad divina. Escribió sobre cambios en el gobierno, la religión y la educación que se alinearán con este nuevo orden. Sus palabras gotean con una confianza nacida no de la verdad, sino de un engaño calculado. ¿Podría ser que sus predicciones no fueran simplemente las fantasías de un místico, sino ideas sobre el plan de Satanás para establecer su reino falso en la tierra? Esta no es una teoría de conspiración, sino una realidad espiritual que se desarrolla ante nuestros propios ojos. La Biblia nos dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Advierte de un mundo engañado, atraído a un falso sentido de seguridad y unidad bajo el disfraz de la paz, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ello destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Estamos muy claros que la mayoría aceptará la marca de la bestia, pero aún así debemos predicarles a cuanto podamos. Los sistemas globales que vemos tomar forma, las filosofías que buscan reemplazar la verdad de Dios con la sabiduría humana, apuntan al cumplimiento de esta profecía. A medida que rastreamos estos desarrollos, se hace evidente cuán profundamente la humanidad anhela soluciones, a menudo sin tener en cuenta de dónde venga. El anhelo de paz, la estabilidad y la unidad son universales, pero los caminos ofrecidos por Satanás son traicioneros. El atractivo de la armonía global bajo un sistema singular promete simplicidad, pero oculta cadenas de opresión espiritual, social y perder tu alma. Estas promesas hacen eco de las falsas garantías dadas en el jardín del Edén de que, si dejamos la ley de Dios, tendremos una libertad que nos conducirá a una forma superior de existencia. Pero la Biblia nos recuerda que hay camino que al hombre le parece correcto y su final conduce a la muerte. Proverbios 14:12. Lo que hace que este tiempo sea aún más urgente es la forma en que estas enseñanzas se filtran en la cultura, a menudo sin ser notadas. El concepto de un destino espiritual compartido, separado de la verdad bíblica, se vuelve atractivo, especialmente en un mundo cansado de la división y la lucha. Pero este destino compartido no es más que una falsificación inteligente. El plan de Satanás es imitar la unidad que se encuentra en Cristo para presentar una sombra donde Él se hace pasar por Jesús para alejar los corazones del Creador y llevarlos hacia la destrucción. Las fuerzas demoníacas que Bailey describió no trabajan abiertamente, operan sutilmente alineando las circunstancias e ideologías para cambiar el enfoque de la humanidad. Usan las crisis como catalizadores, como Bailey predijo, para impulsar a las personas a aceptar un nuevo orden mundial. Es una estrategia diseñada para explotar nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos e incluso nuestros nobles deseos por un mundo mejor. Las advertencias de la Biblia sobre el anticristo hablan directamente de un líder que parecerá resolver los problemas del mundo, pero exigirá una lealtad a su día del sol, que desafía la ley de Dios, donde el cuarto mandamiento tiene la firma del verdadero Dios.
El engaño no solamente se limita a instituciones y líderes, es profundamente personal, llegando a los corazones de los individuos. La batalla es espiritual y se libra no solo a escala global, sino también dentro de cada uno de nosotros. El objetivo de Satanás es reemplazar la confianza en Dios con la confianza en los sistemas humanos. Es por eso que la vigilancia es crucial. Somos vigilantes del Altísimo. La Escritura nos insta repetidamente a estar atentos para probar los espíritus y probar si vienen de Dios a través de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:21. Las señales se vuelven más claras cada día. Tenemos estos ovnis vistos cada vez más, estos portales de la compañía CERN y estas 5 puertas demoníacas que el Papa Francisco abrió. Para darle la bienvenida al Jubileo 2025, o mejor dicho, a la externalización de la jerarquía. Pero incluso cuando el mundo parece girar en espiral hacia el fin profetizado, hay esperanza en las promesas de Jesús, que dijo: he aquí, os lo he dicho antes, su palabra es nuestra ancla, su verdad es luz en la oscuridad para aquellos que confían en el Señor. No hay necesidad de temer, su regreso se acerca y con él el triunfo final del bien sobre el mal. Hay susurros en las sombras inquietantes de un plan aterrador, un esfuerzo calculado para reducir la población mundial. El solo pensamiento envía escalofríos por la columna vertebral. ¿Podría estar sucediendo realmente algo así? Algunos dicen que es solo una especulación, que es material de teorías de conspiración, pero las revelaciones recientes arrojan una sombra más oscura sobre estos temores. Entre las predicciones más escalofriantes proviene de Digger.com, una fuente vinculada a un grupo de la CIA. Esta entidad, afiliada a una inteligencia muy respetada, ha pintado un panorama sombrío para el futuro cercano. Dentro del 2025 se espera que ciertas naciones occidentales enfrenten reducciones drásticas en la población, con Estados Unidos liderando el descenso. Según Digger, un asombroso 78% de la población de Estados Unidos podría desaparecer en pocos meses. A Alemania no le irá mucho mejor, con pronósticos que muestran que solo 1/3 de su gente permanecerá. En el Reino Unido, Australia, Japón y Dinamarca enfrentan descensos igualmente catastróficos, mientras que Italia y Francia podrían retener solo 2% de sus poblaciones. Estas cifras son muy específicas y profundamente inquietantes. Sugieren que las sociedades estables y seguras, muchas de ellas con fuertes raíces cristianas y siglos de herencia cultural, podrían enfrentar un colapso sin precedentes. ¿Cómo podría ocurrir tal devastación? ¿Qué fuerzas están trabajando detrás de estas proyecciones? Apocalipsis 11:8 dice: sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual en lenguaje figurado se llama Sodoma y también Egipto. ¿Quién puede decir
que no vivimos en los tiempos de Sodoma y Gomorra con todas estas homosexualidad? ¿Quién puede decir que no estamos viviendo en Egipto? Egipto en la Biblia es símbolo del mundo. La mundanalidad está como nunca antes e incluso arropando a las iglesias. Esta despoblación afectará más a los países cristianos y según Digger, las poblaciones aumentarán en países fuertemente idólatras. Las predicciones de Digger alguna vez fueron descartadas como teoría de conspiración, pero llamaron la atención de muchos incluso antes de que la pestilencia 19 golpeara de manera intrigante. Después que comenzó la crisis de salud mundial, la página del gobierno americano llamada Diggers, que detallaba estas proyecciones, desapareció, dejando atrás un vacío inquietante e incluso más preguntas. ¿Podrían estos pronósticos contener un núcleo de la verdad o son simplemente otra capa en una compleja red de especulación y miedo? Aquellos que creen en la existencia de una agenda de despoblación ofrecen explicaciones escalofriantes que apuntan a los avances modernos en medicina y salud pública, convertidos en herramientas dañinas. Los pinchazos que alguna vez se celebraron como curas milagrosas se mencionan ahora con sospechas. ¿Podrían algunos estar diseñados para no curar, sino para dañar, para propagar pestilencia en lugar de prevenirlas? ¿O incluso para reducir silenciosamente la fertilidad con el tiempo? La idea es casi demasiado sombría para entretenerse, pero los susurros persisten. Y luego están las pestilencias que todos hemos vivido y hemos visto cómo transformó nuestro mundo casi de la noche a la mañana. Eso mismo pasará otra vez. No deje que esto te agarre de sorpresa esta vez. Ya Dios nos lo había mostrado en el libro de Daniel. Los jóvenes hebreos fueron probados por la comida, símbolo de la salud. Asimismo fuimos probados con la pestilencia 19. Y luego los jóvenes hebreos fueron amenazados de muerte, fueron probados con adorar a la imagen de Nabucodonosor. Esta vez no es la imagen de Nabucodonosor, sino la imagen de la bestia con la que seremos probados. La unión de la iglesia y el Estado y su marca. Un día falso de reposo en el que Babilonia adoraba al dios Sol. Si traduces el nombre del día domingo en inglés, su traducción es el día del sol, Sunday, la marca de la bestia, cuando se imponga guardarlo de manera obligatoria. El domingo climático, te dirán que es un día para dejar descansar al planeta y suplantarán el cuarto mandamiento, el único mandamiento que dice que Dios es el creador de todo. Un evento calculado, diseñado para preparar el escenario para cambios radicales. Algunas voces en las sombras advierten sobre pestilencias que se utilizan como herramientas de control, allanando el camino para intervenciones médicas obligatorias, restricciones a la libertad personal y cambios sociales que aceleran el declive de la población. Satanás siempre está trabajando a través de agencias humanas para traer sufrimiento y miedo al mundo, siempre con el objetivo de alejar a la gente de Dios. Dios, a través de la Biblia, ofrece colirios para que sus elegidos no sean engañados y estén velando, o mejor dicho, vigilando estas señales para no ser engañados por Satanás a través de sus agentes humanos. En Apocalipsis se nos habla de un tiempo de gran tribulación, cuando el sufrimiento y la muerte parecerán llover. Apocalipsis 6:8 describe un caballo pálido, cuyo jinete es la muerte, trayendo destrucción a una cuarta parte de la tierra a través de la espada, del hambre y de la plaga. ¿Podrían estos susurros de despoblación ser un eco moderno del cumplimiento de esta profecía? Sin embargo, estos susurros no son solo sobre estadísticas y estrategias, son sobre el alma misma de la humanidad. El apuntar a las naciones con fuertes despoblaciones cristianas plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué naciones cristianas? ¿Podría ser que esta agenda no es solo política o económica, sino profundamente espiritual? Hay una gran controversia entre Cristo y Satanás, donde cada alma humana está en medio del conflicto. ¿Podría esto ser parte de eso? ¿Estamos en el medio de esta batalla cósmica? ¿Estamos terminando los 6000 años y Satanás sabe que su tiempo es corto? ¿Es posible que Satanás busque debilitar a estas naciones cristianas para desmantelar su fundamento cristiano en la palabra de Dios y engañar a los cristianos tibios que van detrás de las cosas de este mundo? Mientras exploramos estos pensamientos inquietantes,
No podemos ignorar el papel del miedo. El miedo es un arma poderosa que impulsa a las personas a aceptar lo que de otro modo rechazarían, a cambiar la libertad por seguridad y buscar soluciones humanas en lugar de la providencia divina. Muchos se alejarán de Dios buscando seguridad en los mismos sistemas que los oprimen. Satanás trabaja a través de los elementos también para cosechar su cosecha de almas desprevenidas. A medida que el mundo se acerca a su capítulo final, la actividad de los demoníacos se intensifica y nadie puede negar eso, y su presencia se siente incluso en lugares que menos podríamos esperar. Mire a su alrededor y verá que incluso en las iglesias hay un enfriamiento fatal y una apostasía abierta. Mire el sutil aumento casi imperceptible del oculto en la cultura popular. Lo que una vez estuvo oculto en las sombras, ahora baila a la luz del día, entretejido en películas, libros y músicas. Prácticas que una vez fueron rechazadas como peligrosas en muchas iglesias, ahora se aceptan como inofensivas. Incluso los cristales de moda prometen curación, el yoga y los horóscopos afirman guiar y las fuerzas espirituales se hacen pasar por herramientas para el empoderamiento. Pero estas no son meras novedades, son los ecos de una antigua batalla. Una batalla que se desata no solo por el mundo, sino por tu propia alma. Las escrituras nos advirtieron de esto. Hablaban de un tiempo en el que las fuerzas de la oscuridad desdibujarían las líneas entre la realidad y la ilusión, atrayendo a los incautos a sus trampas. Estas no son solo advertencias de ídolos, son los gritos de batalla de un Salvador que conocía la profundidad de la astucia del enemigo. La Biblia dice que el mismo Satanás puede convertirse en un ángel de luz, y si fuera posible engañaría incluso a los elegidos, y ahora en estos días sus engaños se vuelven más convincentes. Considera el reciente aumento en los informes de avistamiento de ovnis, que han estado capturando la imaginación y los titulares. En los Estados Unidos se han rastreado objetos inexplicables en los cielos, moviéndose de maneras que desafían la lógica y la ingeniería humana. A través del océano, Portugal también ha visto luces y fenómenos misteriosos. Para algunos, estos eventos son emocionantes destellos de un universo más amplio. Para otros, son evidencias aterradoras de algo desconocido. Pero, ¿qué pasa si estos encuentros no son ni extraterrestres ni estrellas fugaces? ¿No dice Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo? La ciencia se apresura a explicar estos sucesos buscando respuestas en una inmensidad del espacio, pero las escrituras ofrecen una perspectiva diferente, una mucho más real, la cual las personas con sus ojos en las cosas de este mundo físico no pueden ver. La palabra de Dios advierte de un tiempo en el que lo sobrenatural se desangrará en lo natural, donde para este mundo las señales y maravillas de Satanás haciéndose pasar por Cristo servirán como prueba de la verdad y como herramientas de engaño. Apocalipsis habla de mentiras maravillosas y el mismo Jesús advirtió de señales falsas que vendrían a engañar. ¿Podrían estos llamados encuentros extraterrestres ser el acto de apertura de una obra mucho más oscura que está por venir? ¿Qué pasa si la fascinación del mundo con la vida extraterrestre no es sobre lo que hay más allá de las estrellas, sino sobre lo que acecha en el reino espiritual? ¿Qué pasa si estas luces en el cielo y los encuentros extraños están destinados a preparar a la humanidad para el engaño definitivo? Una figura que se elevará no de los cielos, sino de las profundidades envuelta en poder y prometiendo salvación a un mundo en caos. El plan del enemigo es tan sutil como audaz. Él sabe que la humanidad se siente atraída por lo espectacular, lo misterioso y lo desconocido. Él sabe cómo jugar con nuestros miedos y nuestras esperanzas para explotar nuestro anhelo de respuestas y significado en esta era de la información, donde la línea entre la verdad y la falsedad se vuelve cada vez más delgada. Sus engaños toman nuevas formas, teorías de conspiración que entrelazan fragmentos de verdad y ficción, atrayendo incluso a los sabios en sus trampas. Estas teorías, aunque a menudo extrañas, tocan algo profundamente real. Hablan de fuerzas que trabajan detrás de escena, de planes y agendas que parecen demasiado coordinados para ser mera casualidad. Y, aunque algunos lo descartan de plano, otros ven en ello destello de una batalla espiritual que se desarrolla en el mundo físico.
La Biblia nos advierte que no seamos ignorantes de los planes de Satanás, ya que su objetivo es siempre el mismo: alejarnos de Dios y llevarnos a los brazos de un Salvador falso. El anticristo representa el clímax de este engaño, una figura que ya está entre nosotros. Este se sienta en el Vaticano, pero el real anticristo, el archienemigo de Dios, se levantará en medio de la agitación mundial, ofreciendo soluciones a los problemas del mundo. Vendrá con señales y maravillas, con poder que deslumbra y aterroriza. Este es el padre de las mentiras, y aquellos que no están arraigados en la verdad serán arrastrados por su carisma, sus promesas y sus milagros falsos. La inspiración nos dice: lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Exaltarán la naturaleza como si fuera Dios, la desenfrenada licencia de la voluntad humana. Esto es: yo todo lo puedo porque yo creo en mí, voy a seguir mi corazón que me llevará a todo este tipo de cosas de esta falsa humanidad que se creen dioses. Sigue diciendo: los consejos de los impíos son instrumentos de Satanás para alcanzar ciertos fines. Se valdrá del poder de la mente sobre la mente para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios, como Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Muchos se alimentan ahora de los frutos del error. Los agentes satánicos revisten las falsas teorías de un vestido atractivo. Así como en el huerto del Edén, Satanás ocultó su identidad a nuestros primeros padres, hablándoles por intermedio de la serpiente. Esos agentes hacen penetrar en la mente humana lo que en realidad es un error mortal. La influencia hipnótica de Satanás se ejercerá sobre quienes se aparten de la palabra de Dios para aceptar fábulas agradables. A aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos, ellos, bajo su dirección, habrán de revestir el pecado de ropas de justicia, y así extraviarán a muchos que los siguen a ellos. Ahí está en la cita, Joya de los Testimonios, tomo 3, 272. En estos tiempos, las líneas entre la realidad y lo sobrenatural se difuminan como nunca antes. Las herramientas del enemigo ya no son tan crudas, son sofisticadas, hechas a la medida de un mundo que exige evidencia y espectáculo, y sin embargo no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír la advertencia. Me he encontrado con hermanos y hermanas que solo quieren temas sobre el falso amor, que no advierte, y dicen que yo predico para que la gente tenga miedo, que no le gusta como yo predico, pero a mí no me importa si te gusta o no como yo predico. A mí me importa predicar lo que Dios me manda a predicar. Si te gusta o no son tus problemas. Yo no vengo a hablarte palabras mías, yo vengo a hablarte con un así, dice el Señor. Y si no te gusta, eso significa que tú no quieres lo que Dios tiene que decirte. Y no son mis problemas, son tus problemas. Cuando vine de Honduras, quise tomarme una semana de descanso y fui a una iglesia. El pastor, cuando empezó a predicar, dijo que hay personas que porque predican en YouTube se creen los mejores. Yo estaba adelante en el segundo banco con mi Biblia abierta para escudriñar el mensaje que ese pastor iba a dar. Supe que él se refería a mí cuando él dijo que hay personas que se creen que saben mucho porque predican por YouTube. Me quedé callado y humildemente estaba preparado para escuchar la palabra de Dios a través de él. Pero este pastor dijo que el conocimiento no es importante, que lo importante es el amor en Dios. Entonces no me contuve y le dije delante de todo el mundo ahí en la iglesia: pastor, pero ¿cómo usted me explica Oseas 4:6? Me preguntó qué dice Oseas 4:6. Le dije: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El pastor se puso nervioso delante de todo y dijo que eso no se refiere a ese conocimiento. Lo interesante es que el sábado pasado se me invitó a cantar a muchos jóvenes y a darle un corto mensaje. Después de terminar, un amigo se acercó a mí y me dijo: Ero, una chica que es directora de jóvenes vino a mí y me preguntó que cómo tú puedes estar cantando aquí si su pastor le dijo a ella que no te invitara porque tú estabas en disciplina.
Mi amigo le dijo a ella que yo no estaba en disciplina y que además yo no pertenecía al distrito de ese pastor. La verdad es que, gracias a Dios, aunque en mi iglesia no me invitan, yo no estoy en disciplina y me invitan en un montón de iglesias. Si no me quieren, a Jesús no lo aceptaron su propia gente. Y eso es normal. Fíjense que más fácil uno le llega a una persona afuera que a un familiar. Muchos pastores de la iglesia me invitan. Muchos pastores. Vivo predicando todo el tiempo y cantando. Y mucho más en las iglesias de las conferencias. Porque yo todavía estoy en los libros de la iglesia de la conferencia. Claro, eso no me dice que estaré inscrito en el libro de los cielos. Si yo no tengo una relación con Jesús, yo no estaré inscrito en los libros de los cielos. Pero no todas estas iglesias están en apostasía, eso es mentira. Hay hermanos que ni siquiera saben quién es Ted Wilson y aman a Dios de todo corazón. Siempre digo, no todos los pastores que pertenecen a la conferencia son malos, ni todos los pastores que tú ves que son de sostén propio o independiente son buenos. Pero este pastor que le dijo a sus iglesias que no me invitaran porque yo estaba en disciplina, es el mismo pastor al que yo le dije que me explicara Oseas 4:6, que dice que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es un pastor mentiroso y lo extraño es que yo ni siquiera sabía nada. Habían hecho reuniones a escondidas de los miembros para no dejarme predicar ni cantar. Los miembros de ese distrito constantemente me preguntan cuándo voy a cantar o predicar en sus iglesias, ya que son personas que viven por mi barrio y me quieren mucho. Pero este pastor, sin yo saber nada, reunió a su junta y me pusieron una disciplina sin que yo ni siquiera perteneciera a ese distrito. Mi amigo le explicó a la directora de jóvenes y le dijo que es mentira de ese pastor. Yo pertenezco a la iglesia central de mi ciudad y yo no estoy en disciplina en mi iglesia, que yo sepa. Le doy gracias a Dios que son más los que me invitan a predicar que lo que dicen que yo no le gusto. Estoy claro que yo no vengo a gustarle a nadie. Y estoy claro que el mensaje que llevo, el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de la verdad presente, el mensaje de advertencia a salir del pecado, a dejar el liberalismo, a buscar a Cristo de todo corazón, no es un mensaje popular, porque todo el mundo quiere seguir en el mundo y estar en la iglesia al mismo tiempo. Y yo sé que es el mensaje que Dios tiene para ellos el que no les gusta. Quieren que le digan lo que quieren oír y no lo que Dios tiene que decirle. Son como el sacerdote Pasur, que odiaba a Jeremías porque Jeremías no le profetizaba las cosas que ellos querían. Leamos Jeremías 20 del 1 al 6. Luego el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era inspector y jefe del templo del Señor, escuchó lo que profetizó Jeremías y mandó a golpear al profeta Jeremías y que lo sujetaran al cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo del Señor. Al siguiente día, Pasur quitó a Jeremías del cepo. Entonces Jeremías le dijo: el Señor ya no te llamará Pasur, sino el rodeado de terror. Porque esto dice el Señor: voy a traer el terror sobre ti y sobre todos tus seres queridos. Ellos morirán en batalla en manos de sus enemigos, y tú lo verás con tus propios ojos. Le entregaré al rey de Babilonia todos los habitantes de Judá, y él los llevará a Babilonia, donde los matará a filo de espada. Les entregaré a sus enemigos todos los tesoros de esta ciudad, todo lo que ha producido, todas sus posesiones y todos los tesoros de los reyes de Judá. Los babilonios los saquearán y se los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, irás prisionero a Babilonia junto con todos tus seres queridos, y allí morirás y te enterrarán a ti y a todos tus amigos, a quienes les profetizabas falsedades. Voy a volverlo a leer. Y quiero que te imagines a la iglesia católica como Babilonia. En realidad es Babilonia, es la Babilonia moderna. Pero quiero que te la imagines en este pasaje y que veas a Jeremías como los siervos que están llevando la verdad presente en estos tiempos y que son denigrados por el liderazgo de la iglesia adventista. No olvides que Israel es el pueblo moderno adventista, al igual que Judá. Leámoslo de nuevo. Luego el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era inspector y jefe del templo del Señor, escuchó lo que profetizó Jeremías y mandó a golpear al profeta Jeremías y que lo sujetaran al cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto al templo del Señor. Al día siguiente, Pasur quitó a Jeremías del cepo. Entonces Jeremías le dijo: el Señor ya no te llamará Pasur, sino el rodeado de terror,
porque esto dice el Señor: voy a traer el terror sobre ti y sobre todos tus seres queridos. Ellos morirán en batalla en manos de sus enemigos, y tú lo verás con tus propios ojos. Le entregaré al rey de Babilonia a todos los habitantes de Judá, y él los llevará a Babilonia, donde los matará a filo de espada. Les entregaré a sus enemigos todos los tesoros de esta ciudad, todo lo que ha producido, todas sus posesiones y todos los tesoros de los reyes de Judá. Los babilonios los saquearán y se lo llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, irás prisionero a Babilonia junto con todos tus seres queridos. Allí morirás y te enterrarán a ti y a todos tus amigos, a quienes les profetizabas falsedades. Quizás piense que esto no puede pasarle a la iglesia, que Roma no se quedará con sus instituciones o que la conferencia adventista nunca dejará de pagarle a sus pastores. Bueno, mira lo que dice este señor que es pastor de la conferencia de Michigan, la misma conferencia que despidió a Conrad Bain y al pastor Ron Kelly. Algunas personas me han dicho, bueno, él no estaba hablando de ahora, él estaba hablando de en el futuro, que si sucedería en el futuro, que podría ser que tuviera que llegar un momento, bueno, que fuera necesario un retiro para eclesiástico. Lo que algunas personas no entienden es que aquellos que han estudiado esto en la Biblia y el Espíritu de Profecía, que entienden la posición oficial de nuestra iglesia sobre esto, saben que ese tiempo nunca llegará. La iglesia nunca alcanzará ese punto de apostasía. Seguro que es probable que llegue el momento en que ya no tengamos una organización por razones legales o económicas, pero no será por razones de apostasía. Este hombre admite que la iglesia de la conferencia va a desaparecer. Pero no olvidemos también el sueño de Ellen White sobre las posesiones de la iglesia. En Testimonios para la Iglesia, página 577, Ellen White describe un sueño que tuvo y que escucharán a continuación. Esa noche yo soñé que estaba en Battle Creek mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa, de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo los conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, porque los que ella dio eran personas que estaban en la misma iglesia, eran personas de adentro, y por eso ella abrió la puerta para recibirlos. Pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en sus manos una cruz, otro una caña. Y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces: esta casa está proscrita, los bienes deben confiscarse, ellos han hablado contra nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí, y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía, pero no me atreví a hablarle una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar ojos ávidos e inquisitivos donde quiera que me volviese. Frecuentemente repetía: si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijesen lo que he dicho o lo que he hecho. Yo lloré y oré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor, y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que me hablarían y me confortarían si no temiesen ser observados por estos otros. Hice un intento de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta, diciendo: si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho. Mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Ahora yo les digo a ustedes, ¿cuáles son los bienes de Ellen White? Sus escritos. Ellos han hablado contra nuestra santa orden, dijeron los católicos que estaban junto con los adventistas ahí. Eran líderes católicos juntos con líderes adventistas. ¿Contra cuál santa orden habló Ellen White? Contra los jesuitas, contra la iglesia católica. ¿No dicen los líderes de la iglesia adventista que debemos pedirle perdón a la iglesia católica? Si usted no me cree, mire este video. La iglesia romana puede, como sugirió la pionera adventista Ellen White, ahora presentar un frente justo en el mundo, pero permanece inalterada.
Y cita, debajo de la apariencia variable del camaleón. Ella, que es la Iglesia Católica, oculta el veneno invariable de la serpiente. Fin de la cita. Creo que es hora de distanciarnos de esta caracterización. Y luego, mi tema fue la actitud de los adventistas hacia el catolicismo romano desde 1844 hasta 1965. E incluso la Iglesia del Vaticano I no es la misma iglesia que la comunidad que preside al Papa Francisco. A pesar de todas nuestras diferencias, somos compañeros en el cumplimiento de la comisión que Cristo dio a sus seguidores antes de dejar este mundo. Lo que más me sorprende cuando asisto ocasionalmente a un servicio de adoración católica o lo miro por televisión, lo que más me sorprende es que suceden cosas. Muchas cosas suceden. Se diferencia de la adoración dominada por sermones protestantes, en que la mayoría de los sermones católicos son mucho más visuales, variados e interactivos, como los servicios del tabernáculo y del templo del Antiguo Testamento. Ofrecen una experiencia que atrae a todos los sentidos. Los adventistas tienen miedo de hacer que la religión sea demasiado emocional y de introducir de alguna manera ideas y formas que se perciben como católicas, y por lo tanto pueden llevarnos por un camino traicionero hacia Babilonia, el riesgo de robar a los adoradores el toque de lo sagrado. Hagamos un esfuerzo para dejar de tergiversar otras denominaciones cristianas, incluida la Iglesia Católica. Espero que mi libro pueda contribuir a este proceso. Tal vez podamos en algún momento futuro decidir que realmente debemos pedir perdón por las muchas cosas, por las muchas veces que hemos acusado a los creyentes católicos, y en particular a la Iglesia Católica, por ignorancia o de manera que definitivamente no eran cristianas. ¿Sabían que existen personas a los que no les gustan que se muestren estas cosas? Son gentes que no conocen a Dios y tienen su denominación como un partido político. No quieren que el pueblo de Dios se entere de las abominaciones que hacen sus líderes. Pueden ver lo que está mal y como quiera lo defenderán. Algunos guardarán silencio y no saben que delante de Dios ya están otorgando. Dios lo ve como si estuvieran en contra. Ellen White, inspirada por el Espíritu Santo, escribió en el libro El conflicto de los siglos lo siguiente de los jesuitas. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, el calabozo o la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil. Ustedes saben que Donald Trump es un jesuita. Él estudió en una universidad jesuita. Muchas personas me dicen Donald Trump no está con todo esto del proyecto 2025, pero las personas tienen que entender que Donald Trump es un actor y a la vez es un político. No crea en un actor ni crea en un político. Y sigue diciendo, ningún disfraz demasiado difícil de llevar, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas. Estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad,
visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo, lo mismo que la ONU, y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores, establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo, y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban, lograban reavivar el papismo. Para otorgarle más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor innata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talentos y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Eso está en Conflicto de los Siglos, página 249 al 250. ¿Se infiltraron los jesuitas en la iglesia adventista? Seamos sinceros, siendo que esta estrategia no es nueva, ¿no debería extrañarnos que esto esté sucediendo? Claro que están infiltrados hace tiempo en la iglesia adventista y en todas las iglesias que hay. Los judíos utilizaron esta técnica contra la iglesia cristiana en el primer siglo de esta era, y los apóstoles fueron enfáticos en denunciarlos. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como los apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva enfrentó y rechazó a los infiltrados con éxito. Jesús elogia a la iglesia cristiana primitiva por rechazar a todo falso apóstol. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay muchos que se dicen apóstoles en la iglesia y son mentirosos, especialmente ese pastor que estaba diciendo que yo estoy en disciplina. Elena White habla de los jesuitas como los campeones del papado. Las estrategias jesuitas son muchas. Aquí solo mencionaré algunas. ¿Y cuáles son los propósitos que tienen? Bueno, tienen como propósito desaparecer la espiritualidad y consagración entre todas las iglesias, no solo entre los adventistas, entre todo el mundo. Están infiltrados en todas las iglesias con este liberalismo y esta mundanalidad que hay hoy en día en todas las iglesias. Quieren desunir al rebaño. Buscan acercar a la iglesia adventista lo más posible a Roma con este ecumenismo. Impedir la predicación del mensaje de los tres ángeles. Prediquen el mensaje de los tres ángeles en su iglesia y verán que el pastor inmediatamente se pondrá en contra. No todos los pastores, porque a mí me invitan muchos pastores a predicar a su iglesia, pero la gran mayoría
no quieren que estas cosas se prediquen porque de arriba los líderes, los jesuitas líderes, ya le dieron órdenes de que no se predique sobre el mensaje de los 3 ángeles. Dice, lograr que la iglesia pierda la confianza en los libros del espíritu de profecía. Eso es claro, ya no predican sobre estos libros. Estos libros yo los leí en la pandemia cuando no era cristiano y fue lo que me indujeron a seguir a Cristo. Mas sin embargo, es una pena que entro a esta iglesia que supuestamente tiene estos libros y cuando voy a un culto ni siquiera mencionan nada que tenga que ver con estos libros. Estos libros que alzan la Biblia. Porque no es que estos libros quitan la Biblia para ponerse ellos. No, estos libros te mandan a leer la Biblia incluso más. Dice, preparar a la iglesia para que acepte el domingo como el día del Señor. Dice el espíritu de profecía, yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, no me crean a mí, miren la cita aquí. Spalding Magan Collection, página 1. Yo vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos entregarán a los católicos para obtener su influencia para luchar contra la verdad. Los santos serán entonces un pueblo oscuro, poco conocido para los católicos, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocen nuestra fe y costumbre, porque ellos nos odiaron a causa del sábado, ya que no pudieron refutarlo, traicionarán a los santos y los denunciarán a los católicos como los que desprecian las instituciones del pueblo y no obedecen al gobierno. Es decir, que ellos guardan el sábado y desprecian el domingo. Aquí está la cita, esto no me lo estoy inventando yo. Ellen White dijo que Satanás trabaja en el núcleo de las oficinas de nuestra fe. Oigan esta cita, se la voy a repetir. Satanás trabaja en el núcleo de las oficinas de nuestra fe. Vaya a Testimonios, volumen 4, página 210. Hoy día, curas jesuitas están dando charlas a estudiantes en algunas de nuestras escuelas y universidades. Muchos hospitales adventistas están fusionándose con la iglesia católica. Nuestras iglesias se parecen cada vez más a las otras denominaciones. La mundanalidad en la iglesia es evidente y pareciera como si nuestra iglesia fuera a la deriva. Pero quiero dejar bien claro esto. Hay 7,000 rodillas dentro del remanente de Dios que no han doblado sus rodillas a Baal. Cristo dice, sobre esta roca, y Cristo es la roca, edificaré mi iglesia. Él es la roca. La Biblia enteramente habla de Cristo como la roca, no es Pedro. Todo en la Biblia está claro de que Jesús es la roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es la puerta del Hades? Las puertas del infierno, las puertas de la muerte no prevalecieron contra Jesús, porque Jesús resucitó al tercer día. Pero contra Pedro sí prevalecieron, porque Pedro incluso, Jesús mismo le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y no solamente le dijo, aléjate de mí, Satanás, sino que Pedro murió y hasta el sol de hoy no ha resucitado. Así que las puertas del infierno sí han prevalecido contra Pedro. Nuestra roca, la roca eterna, dice la Biblia, es Cristo. No pongamos en duda la Biblia ni el espíritu de profecía. Debemos luchar por mantener nuestras normas en alto, nuestra identidad, pero no podemos tratar de arrancarle la cizaña. Esa tarea no nos corresponde, porque también hay hermanos muy celosos que tratan a personas muy mal, demasiado mal, y se vuelven fariseos. No arranquemos las cizañas, porque las cizañas las arrancará Cristo. Es la misma lucha que se ha librado desde el principio de los tiempos. El enemigo no es creativo, simplemente es persistente y usa nuevos métodos para librar la misma guerra. Pero se nos ha advertido, la escritura es la verdad que corta la niebla del engaño. Mientras el mundo mira los cielos en busca de respuesta, debemos mirar la palabra de Dios, que es ahí donde está la verdadera historia, porque al final no es lo espectacular lo que nos salvará, sino las silenciosas e inmutables promesas de Dios. E incluso cuando el enemigo se mueve, a medida que sus engaños crecen, los que se mantienen firmes en la verdad no serán engañados. El propósito de yo hacer estos videos y mi intención no es elevar la agenda del enemigo, ni alienar a nadie. Mi deseo más profundo es obedecer a Dios, llevar su mensaje al mundo y ganar almas para Cristo y luego para cada uno de ustedes, para que permanezcan vigilantes y atentos, porque el tiempo ya se acaba. La Biblia enfatiza la importancia de prestar atención a la profecía y a las señales que nos rodean. Pero hoy más que nunca, el mundo nos distrae con cosas que no son importantes para la salvación, embotando nuestros sentidos y dejándonos ciegos a lo que se está desarrollando detrás de escena. Así que mi llamado a ustedes es este: mantengámonos firmes,
nutriéndonos diariamente con la palabra de Dios. Que este año 2025 marque nuestro compromiso renovado con poder de permanecer fuertes en Jesús. No temas lo que viene, porque el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, buscando tu sabiduría y guía en estos tiempos difíciles. Llénanos de tu espíritu para que podamos discernir la verdad del engaño. Fortalécenos para permanecer firmes en tu palabra y hacer brillar tu luz en la oscuridad que nos rodea. Oh Señor, ponemos nuestras esperanzas en ti, sabiendo que tus promesas nunca fallan. Ayúdanos a caminar con fe, fijando nuestros ojos solamente en Jesús, hasta que nos lleve a la victoria. En su poderoso nombre oramos, Padre bueno. Amén.